de que cómo hacerlas y al final, pues saber un poquito de que lo que más trabajamos nosotros los notarios es los documentos provenientes del extranjero que nos obligan a protocolizar. De ahí que vamos a analizar. Yo creo que es la otra clase la que nos toca ver directamente algunos artículos de la legislación nacional en donde sí dice que tendrá que protocolizarla, dice, podrá protocolizarla, deberá protocolizarla, ¿verdad? Y que hay algunas instituciones, hay algunos órganos jurisdiccionales, hay algunos, cuando hay instituciones posiblemente me refiero un poquito a la SAT, ¿verdad? Que nos obligan a que algunos documentos deben ir protocolizados, ¿verdad? Y de ahí que también para darle un poco más de certeza y legalidad a lo que se trabaja fuera del protocolo, pues actuamos notarialmente, protocolizando, por ejemplo, lo que platicábamos hace 8 días, y el acta de matrimonio, ¿verdad? Que el Código Civil establece que se debe protocolizar, sin embargo, en la práctica, pues muchos notarios, si no la mayoría, no cumplen con ese requisito. Eso vamos a saber hoy. Voy a ver si tengo una ley del organismo judicial por aquí. Aquí es una mini librería, porque de paso estamos aquí nosotros, porque aquí vive mi hija, pero esa no es abogada. Ella es administración de hoteles y restaurantes, ese es su rol. Pero nosotros colocamos esta cosita aquí por las emergencias, porque aquí hay un equipo de cómputo que como estamos muy céntricos en zona 5 de Guatemala. Entonces, cualquier cosita venimos a hacerlo por aquí, ¿verdad? Aquí está una, mire, me encontré una. Chiquitillas, están recién compradas, ¿verdad? Esta nos va a servir bastante para que analicemos un poquito, pero aquí dice derogado y derogado y derogado, ¿verdad? Qué da pena esta ley del organismo judicial. Y en esta ley del organismo judicial ustedes se van a ir a su artículo 38 de la LOJ, que también la vamos a analizar. Y también son protocolizaciones. Bueno, si miran su diapositiva, ahí no se van ustedes a perder. Dice protocolizaciones, dice. Siempre unas vitaminas para poder dar las clases, ¿verdad? Dañina. Coca-Cola es dañina, vitamina, le digo yo. Dice, fíjese que por ahí empecemos pensando. La definición de protocolización. Dice, es un instrumento público protocolar. Cuando a ustedes les apunta de que es un instrumento público, yo quiero que su mente se vaya directamente al trabajo dentro del protocolo. Es un instrumento público protocolar. Consistente en la incorporación material y jurídica que hace el notario en el protocolo a su cargo. Por ahí vamos con la definición. Vamos a ver esto, ¿sí? Estas 3 hojitas, vamos a ver, para simplificar eso. Estas son hojitas de protocolo. Digamos que tenemos 01, 02. Ahí está. Ahí ya manché yo estas hojas que están aquí. Dice, es un instrumento público protocolar. Tengo 2 hojitas de protocolo, ¿sí? 2 hojitas. Ustedes miren, ahí le puse 1 y 2. Consistente en la incorporación material y jurídica que hace el notario en el protocolo a su cargo. En la incorporación material y jurídica. Este es un acta de matrimonio, ¿sí? Entonces quiere decir que yo la voy a insertar dentro
de las dos hojitas, ¿sí? Si ustedes logran ver, ahí está. Mejor le vamos a poner un lapicero más. Es que cuando estamos, a ustedes les surge regresar a lo presencial. Les surge, porque en lo presencial sus profesores en la computadora, en la pizarra, les tienen que hacer esto para que no se confundan. Como ya les dije, los que están con notario trabajando en instituciones privadas saben muy bien. Pero los que no están, ya hasta le puse el nombre. Aquí miren, yo sé que no se les va a mirar bien, pero más o menos. Dice, instrumento público protocolar consistente en la incorporación material y jurídica que hace el notario en el protocolo a su cargo de un documento por mandato legal a solicitud de parte interesada o por orden de tribunal competente. Tres cosas. Por mandato legal, a solicitud de parte interesada o por orden de tribunal competente. Situaciones que permiten la función notarial. Protocolización es usualmente hacer referencia a aquellos documentos que el notario incorpora a su protocolo, digamos su, ¿verdad? Aunque ustedes saben que no es de él, y de los cuales facciona un acta de protocolización. Bueno, aquí están los dos, ¿sí? Las dos hojitas de protocolo, ustedes las van a distinguir porque dice número de orden 1 y 2. La incorporación es esta acta de matrimonio, ¿sí? Que yo la voy a ingresar aquí. Entonces, esa incorporación es la definición, ¿sí? Protocolo y el acta de matrimonio. ¿Estamos claritos? A eso se refiere la definición. Ejemplificando, ¿verdad? No son, ahí dice USAC, yo solo las jalé de por aquí, pero número de protocolo 1, número de protocolo 2 y la protocolización es el acta de matrimonio que yo ingresé aquí, es esta misma. A eso se refiere, es más inmediato. Yo no sé si les iba a servir esto a esta gente, pero yo digo que les va a servir. Porque es de fecha de septiembre, ay Jesús. Bueno, protocolizar significa incorporar y es cuando el notario añade, dice, uno o más documentos públicos o privados, ya sea a su protocolo o lo inserta entre dos hojas de protocolo así clarísimo, ya sea porque la ley así lo dispone o por solicitud de los particulares. Esta es una definición de Oscar Salas. Entonces, por eso es que platicaba con ustedes y les decía que hoy estamos trabajando dentro del protocolo y fuera del protocolo, pero lo dentro del protocolo no va a funcionar, no va a servir, no se va a poder trabajar si no tenemos algo fuera del protocolo que nos permita realizar la protocolización. El concepto de protocolizaciones está muy claro, es un ejemplo muy especial, es una definición muy clarísima en donde establece que el ejercicio notarial es aquel también en el que podamos incorporar cualquier tipo de documento siempre y cuando se cumpla con los tres requisitos que dio la primera definición: mandato legal, solicitud de los interesados o tal vez la orden de un tribunal competente en donde nos mande que ese documento público, ese documento privado, ese documento con o sin legalización de firmas, ese documento proveniente del extranjero, necesite protocolizarse para poder inscribir en algún registro para que surta efectos legales correspondientes aquí en Guatemala. La práctica notarial nos pone siempre a trabajar y nos pone siempre el tema este de las protocolizaciones. El tema este de protocolizar es una situación muy normal en el ejercicio notarial y muy normal en su bufete. Siempre usted que se dedique a hacer notaría en su bufete siempre va a tener la oportunidad de servirle a la persona con este tema. Cada día vemos que más personas se alejan de nuestro país y se van a otro país. Y el tema aquí, ¿verdad? Es poder ir a trabajar muy bien, ganar muy bien y poder mandar dinero para que nuestra familia logre comprar un bien inmueble, comprar bienes muebles, comprar terrenos, comprar una serie de cuestiones. Ustedes van, por lo menos por mi pueblo, y yo sé que por allá con ustedes también. Ustedes van por las carreteras y ven aquellas grandes mansiones y ustedes dicen, pero es posible esta situación.
Entonces, las personas que están en otro país, pues el tema es, ¿verdad? Que todo lo que se adquiera aquí en Guatemala sea a nombre de esas personas o todos los negocios que dejan aquí, pues sea alguien aquí de Guatemala que los pueda hacer. Ahí es donde entramos nosotros a dar cumplimiento al artículo 38 de su ley del organismo judicial, que dice documentos provenientes del extranjero. Y no necesariamente a inmuebles, es el ejemplo, es a cualquier tipo de negocios, posiblemente dejen acciones en una sociedad, dejen derechos de autor, derechos intelectuales, dejen ley de garantía mobiliaria, no sé, una cantidad de, dejen, se quieran divorciar, quieran contraer nupcias, quieran iniciar un juicio de filiación y paternidad, quieran iniciar un juicio oral de, ¿cómo se llama ese juicio? Ordinario laboral, ¿verdad? Ahí estamos. Quieran, a ver, se tuvieron que ir, pero no pagaron las prestaciones. Y tal vez está muy feo el ejemplo que les voy a poner, pero es lo que está ahorita en boca de todos en los medios de comunicación. Pensemos en el chico de la FESI, ¿verdad? Que se fue y se fue. Pensemos en el procurador de los derechos humanos. Pensemos en él. ¿Verdad? Yo no sé si él tendría derecho a prestaciones laborales. Creo que sí. Pero pensemos en los dos. ¿Quién les puede cobrar sus prestaciones laborales? Ellos no tienen problemas para ingresar a nuestro país hasta que solventen su situación jurídica, ¿verdad? Entonces ellos están por allá, por lo menos hablemos del procurador, ¿verdad? Que tenía que entregar hoy y a las 6 de la mañana se fue. Él no dejó, creo yo, arreglar su situación para el cobro de sus prestaciones laborales. Entonces de allá, de donde está, que no sé dónde está, él puede enviar un documento para que aquí, sufriendo pases legales por allá y que sufra pases legales por aquí, para que alguien aquí llegue en calidad de mandatario, que sería un mandato que le otorgaría por allá para que alguien de aquí lo ejecute, para cobrar sus prestaciones, para solventar alguna situación de índole civil. También podría él mandar un documento para que surta efectos aquí en Guatemala. Si es perseguido por el orden penal, entonces por la rama penal, ahí sí ya no, ¿verdad? Hay restricciones, eso ya lo vimos cuando platicamos de los mandatos, vimos que el mandato sí es posible usarlo, pero tiene ciertas limitaciones, aunque las sociedades pues no tienen limitación, ¿verdad? Porque ahí sí actúan los mandatarios directamente. En fin, estos documentos del artículo 38 de su código, de su ley del organismo judicial, funciona entonces para cualquier persona que se encuentre fuera del país y que tengamos que mandar un documento y nosotros necesariamente ese documento que manda no lo podríamos llevar así directamente a las instituciones, a los registros, sino tenemos que hacer su protocolización, porque recuerden ustedes que si estamos hablando de Estados Unidos, ellos trabajan en notariado, papel simple, ¿verdad? En papel bond, pero no sabemos quién es el que está por allá, ¿verdad? Entonces tiene que sufrir pases legales, vamos a ver la LOG, cómo establece la LOG cada paso que se debe dar, ¿verdad? Y pases legales en el país de donde está y pases legales aquí con nosotros. Nosotros la semana pasada corrimos, 2 semanas creo que fue, corrimos el problema que Relaciones Exteriores no tenía su página habilitada. Todo era virtual, así se decidió, todo era tan práctico, ¿verdad? El día viernes ya dijeron que los documentos para surtir efectos fuera de Guatemala ya podían pasar a las legalizaciones, a la apostilla, si se llama apostilla, si se llama o no, ya se me olvidó, pero tenían que ir presencialmente había que ir a hacer ese pase, ¿verdad? Para que se fuera. Entonces, tanto los de ella que vienen acá como los nuestros, ahora, los nuestros se van, llegan a otro país, ahí ya no sabemos, ¿verdad? Si hacen lo que nosotros hacemos, que es la protocolización. Entonces, todo eso encierra la definición. Posteriormente, en la diapositiva dice reflexiones.
Entre las reflexiones son situaciones que les puede pasar en su ejercicio notarial. Vamos a ver cómo, ay, sí, hay bastantes preguntitas por aquí, pero unas no son preguntitas. Mm, Artículo de la LOC 38, pero todavía no lo hemos entrado a trabajar. Daniel, en la definición tiene 3 circunstancias que pueden suceder para poder protocolizar un documento. Dice por mandato legal, a solicitud de parte interesada y por orden de un tribunal. Eso le faltó a usted, por orden de un tribunal. Para darle trámite a un intestado cuando la persona interesada está en el extranjero, tiene hijos, saber que procede a través de un mandato. De mandar un mandato, esa calidad de mandato está en su código civil, están ahí, especifican un poco los mandatos y podría ser, depende qué proceso sucesorio sea, porque si es judicial, el mandato tiene que ser judicial y debe ser a uno, si es un proceso sucesorio judicial, si es un proceso sucesorio notarial, cualquiera de los hijos puede ejercer el mandato de la persona que está en el extranjero para iniciar el proceso sucesorio. El libro que estoy usando todavía no lo he tocado. Fíjese que, Noemí, que todo lo que estoy diciendo, pues no está en el libro, ¿verdad? Eso es una explicación de lo que yo doy. Por eso a veces es elemental la clase, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que estoy diciendo que creo que no las voy a encontrar en ningún libro, así es la pura práctica la que me hace explicar. Bueno, dice reflexiones, puede existir confusión con los términos de protocolización, dice, y protocolar. Algunos notarios decimos, voy a protocolizar, voy a realizar esta protocolización, voy a protocolar. La reflexión es de que en realidad cualquiera de las 3 palabras que ustedes digan se refiere exactamente a lo mismo. Ya el libro lo va a explicar y va a decir que pues en Guatemala lo usamos como sinónimo, ¿verdad? Y existe, dice, otra interpretación que indica que protocolar es agregar al protocolo de forma material un documento con fines de conservación, mientras que protocolizar es únicamente, dice, asentarlo en el protocolo mismo. Pero esas ya son algunas interpretaciones que se le ha dado a lo que hoy estamos aprendiendo. En realidad, en la práctica, ustedes van a ver que nosotros los notarios nos referimos a ello de manera indistinta y todo es lo mismo, ¿verdad? Insertar dentro de 2 hojas de protocolo un documento por cualquiera de las circunstancias ya que de las que están en la definición, mandato legal, por solicitud de los interesados o por orden de tribunal competente, ¿verdad? Una obligación de hacerlo. A su función o el objetivo, dice, es incorporar al protocolo mismo uno o más documentos públicos o privados, dice. En este caso, solamente valdría la pena agregar un poquito, incorporar documentos con firma legalizada o sin firma legalizada. ¿Qué pretendo al protocolar? Es conservar perpetuamente el documento. ¿Por qué perpetuamente? Porque ustedes ya aprendieron qué sucede. Hace 8, creo yo, hace 15, platicamos qué sucede con el trabajo dentro del protocolo y fuera del protocolo, ¿verdad? Ya aprendimos de que cuando un trabajo es fuera del protocolo, pues el cliente se lo lleva, ¿verdad? Y allá a ver si lo cuida o no lo cuida. Pero cuando es un trabajo dentro del protocolo, eso por mandato legal, nosotros somos los que custodiamos el protocolo y cuando dejamos de cartular, pues nuestra obligación es entregarlo al director del Archivo General del Protocolo. Cuando ya salimos del país, lo mismo, cuando nos morimos, pues nuestros familiares para lograr las prestaciones a que tenemos derecho de parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues el primer requisito que les pide el colegio es la constancia de haber devuelto el protocolo o haberlo entregado al director del Archivo General de Protocolo. Sin ese requisito,
no caminan las prestaciones. La última vez yo oí que eran 125,000 quetzales. No sé si sigue lo mismo. La realidad es que cada junta directiva que llega al colegio de abogados hace cambios y lastimosamente no en beneficio de nosotros los abogados y notarios, sino siempre hay problemas en relación a que no logramos a veces lo que en derecho ahí sí nos corresponde. Bueno, entonces hay otro titulito aquí que dice que se menciona que es una incorporación material debido a que el documento pasará a formar parte de uno o más folios, efectivamente. Se interrumpe la numeración de protocolo cuando uno protocoliza el número de orden y número de registro que tiene el protocolo, mas no se interrumpe el foliaje, porque las hojas, los documentos, la cantidad de documentos que incorporemos al protocolo, que protocolicemos, pasan a ocupar un folio. Y ahí está aquel análisis que yo les hice del código notariado en su momento, cuando el pie de página explicaba el pie de página, ¿verdad? Que solo se interrumpe, decía el pie de página, por compra de un lote de protocolo o por protocolizar, decía el pie de página del código. Les dije, no es tan así que solo se interrumpe, ¿eh? Pues no se interrumpe, les decía, porque el foliaje continúa. O sea, los documentos que se insertan dentro de dos hojas de protocolo ocupan un folio. Por lo tanto, los folios sí continúan, ¿verdad? No se puede interrumpir, ya saben ustedes, ¿verdad? Que si se lo interrumpe, van a tener que ir con el juez de primera instancia civil para que le dé validez a esa interrupción que hicieron, ¿verdad? Dice también es una incorporación jurídica porque se hace por medio de un acta de protocolización cuya definición ya fue anotada. Dice, y el acta y el documento protocolizado pasarán a ser un solo documento. Pues ahí, pues son documentos, ¿verdad? Son actas de protocolización, ¿verdad? Son, ¿qué más le llamamos actas? Ya vamos a analizar bien cuando el doctor Neri en su libro hace ver eso. Dice, ¿por qué les dicen acta? Dice el doctor Neri, si no tiene número, no tiene lugar, dice. Pero ya eso ya la ley lo establece, ¿verdad? El artículo 63 indica qué documentos deben protocolizarse del código notariado, digo yo que ha de decir el artículo 63. Después, esa diapositiva la voy a leer de una vez con el código la tengo que leer. Aquí hay mucho análisis en relación a que el código de notariado en el artículo 63 dice qué documentos deben protocolizarse. Y hay mucho análisis y hay mucho desorden, podría decir, mucho incumplimiento por la palabrita que tiene ese artículo 63. Fíjense ustedes que nos enseñaron, ¿verdad? En la primaria, cuando aprendimos a leer y a escribir, nos enseñaron las interrogantes, ¿verdad? Y dentro de ellas, pues nos dicen, la palabra dice si quiere sí, si quiere no, va. Y el artículo 63 dice lo primero, dice documentos que pueden protocolizarse. ¿Qué les enseña a ustedes esa palabra pueden? Pero sigue el artículo, y yo creo que por eso y hago esta reflexión, porque por eso es el incumplimiento de nosotros los notarios, por eso es que incumplimos en el bufete, porque el mismo código nos da chance a incumplir, porque fíjense, dice, documentos que pueden protocolizarse, que pueden protocolarse, dice, pero la siguiente dice, podrán protocolarse. Cuando nos dicen podrán, también ubico yo al acta de matrimonio, porque el acta de matrimonio hay un pasaje que dice podrá
Cuando yo les dije que no, es uno de los requisitos elementales posteriores del acta de matrimonio, es la protocolización, porque ¿dónde la van a dejar en su bufete? ¿En qué parte la van a poner? Pero si ustedes se van del país de una vez o se mueren, ¿dónde van a ir a parar esas actas de matrimonio si no las protocolaron? ¿Pero qué van a hacer sus pobres clientes si aparece que no están casados y se cae el sistema de RENAP? Miren qué pasó con la página de Relaciones Exteriores que les estoy hablando. ¿Cuánto tiempo? Y ayer intenté ir a postear a 2 certificaciones de nacimiento, que eran unas colonas de personas, porque como dijeron, esto va a ser presencial, eran unas colonas de personas. ¿Qué pasaría entonces si RENAP tuviera un problema de desfase en la información y se perdieran algunos detalles? Y nosotros no tenemos en nuestras manos nada para probar que estamos casados o estamos solteros. Entonces, ¿cuál es la salida? Para narrar perfectamente, por lo menos los matrimonios, que es lo que estamos hablando, protocolizarlos. Esa es la única salida. Al extremo, con esta página de Relaciones Exteriores que se platicó al país a donde iban las partidas de nacimiento y dijeron, mándenlas en PDF, vamos a darle trámite a eso así en PDF. Para España van las 2 partidas de nacimiento. Y así se fueron, sin hacer el trámite de la firma del registrador, del Registro Nacional de las Personas de aquí de Guatemala, el registrador del Registro Nacional de las Personas. Entonces, ¿cómo solventamos la situación de esa boda que realizamos? Protocolando. El problema es que la ley dice podrá protocolarse. El primer numeral dice los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Pero miren cómo yo creo que se contradice el artículo. Dice los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley. Si está ordenada por la ley, no puedo usar la palabra podrá. Puedo o no hacerlo. Si está ordenada por la ley, lo tengo que hacer, porque si no puedo incurrir en algo penal, ¿verdad? Una desobediencia posiblemente. Tiene un llamadito 276, dice, por ejemplo, el proyecto de partición de la cosa común, dice, partición de la cosa común, pero esto ya nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 222 y 223. Aquí así aparece en mi código, ¿sabe cómo aparece con usted? Yo creo que esa ley no ha tenido tanto, no ha sufrido tanto como el Código Penal, el procesal penal, ¿verdad? Yo creo que esa ley sí parece que continúa igual. Pero por lo menos esa partición de la cosa común, dice, pero fíjense ustedes de que yo creo también un poquitito que el código al referirse a la partición de la cosa común, eso es en escritura pública, ¿verdad ustedes? Sin embargo, aquí nos manda y nos da ese ejemplo, pero si yo tengo un bien inmueble somos 3 los dueños del bien inmueble, el número de finca, folio de libro, finca 1, o folio 1, de libro 1, el registro general de la propiedad. Si somos 3 los dueños y de repente ya no queremos ser copropietarios, vamos a hacer una partición. Eso es escritura pública. Entonces el ejemplo como que hay que analizarlo bien, bien, si a eso se refiere. Yo me iría en lo ordenado por la ley, es cuando la ley efectivamente en alguno de los artículos, no recuerdo ahorita cuál, pero yo lo apunto aquí y les voy a mandar el fundamento legal cuando digo, yo creo que es este Código de Comercio el que tiene un acta ahí que ordena protocolizarse. Voy a buscar el fundamento. Yo creo que ese es el Código de Comercio. Vamos a ver, mírenlo, si no es el 480 del 27, el Código de Comercio, por favor. Usted lo mire, yo no tengo Código de Comercio aquí. Miremos, vamos a ver si hay aquí. Código Civil.
No, no hay código de comercio, pero ahí lo miren ustedes y yo se los mando. Sí, código de trabajo, no hay. Entonces, ese ejemplito que tenemos aquí en el pie de página del código notarial, pues analicémoslo detenidamente. Porque fíjense que si la protocolización está ordenada por la ley, yo no me puedo hacer de la que lo hago o no lo hago. O sea, podré o no podré protocolar lo que está ordenado por la ley. Debo protocolarlo, porque si no, si va para algún registro el documento, pues sí, me lo van a rechazar si no cumplí con este requisito, ¿verdad? El segundo dicen los documentos privados, documentos privados, eso es fuera del protocolo, cuyas firmas hubieren, ¿será que así se dice hubieren? ¿No será que se dice hubiesen? Bueno, sido previamente legalizadas. Esto se refiere a los documentos con legalización de firma, dice. Los documentos privados cuyas firmas sean legalizadas. En este caso sí, yo me quedaría con la palabra podrá, ¿verdad? Porque si quiero, lo legalizo, lo protocolo. Si quiero, no lo protocolo. Porque el Código Procesal Civil y Mercantil sí establece en algunos juicios la forma de presentación de los documentos. Y si dice documentos con legalización de firma, se recibirá como prueba, dice documentos con legalización de firma. Entonces, ¿para qué lo voy a protocolizar? ¿Verdad? Entonces ahí sí entra en el tema, podrá, ¿verdad? Tercer tema, dice, documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. Si se van también a su código procesal civil y mercantil, van a ver ustedes que hay un capítulo inicialmente establece qué sucede con los documentos que no tienen legalización de firma. Y muchos abogados con ese tipo de documentos, antes de iniciar los juicios, empiezan con las pruebas. Así está un capítulo, un título, no sé cuántos artículos son, dice, en un juicio de pruebas anticipadas, dice. Y generalmente en las pruebas anticipadas, ellos acompañan estos documentos para que las partes vayan a reconocer o no su firma, ¿va? Los dos, el 2 y el 3, yo creo que me quedaría con el podrá, ¿verdad? El 2 y el 3, nada más. Pero el primero sí no, el primero sí definitivamente yo debo dar cumplimiento a lo que establece la ley, porque ahí sí creo yo que no tendría que pensar un poquito en los honorarios profesionales que no me han pagado, ¿verdad? Y por eso no lo hice, no, porque yo soy conocedora de la ley y debo de una vez incluir, si es que con eso me quiero defender, en los honorarios profesionales debo incluir este tema de la protocolización, porque ya de por sí, cuando se protocola algún documento aquí en Guatemala, que es de aquí de Guatemala, pues el costo a veces no es tan elevado como cuando se protocolizan documentos provenientes del extranjero, que es un costo bastante elevado, es tiempo, sí, se paga, se hace un pago a veces, dependiendo del documento, es el pago que ustedes hacen en relaciones exteriores, equivalente, dice. Antes decían $30 y después 40 y algo así, ¿verdad? Fueron subiendo, ahí tienen su tarifa, ahí tienen su tarifa. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolización la hará el notario por sí ante sí, dice, pero nosotros acostumbramos a colocar por mí y ante mí, pero sin embargo dice por sí y ante sí, dice. En el primero, ¿verdad? Lo que está ordenado por la ley. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia a cuyo favor se suscribió el documento. En el caso del número 2 es documento con firma legalizada. Y en el caso del número 3, que es un documento sin firma legalizada, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios. Entonces, ojo, cuando está ordenado por la ley, es por mí ante mí. Cuando el documento es con firma legalizada, aquí lo dice claramente, dice que basta la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribe el contrato. Pero cuando es sin firma legalizada el documento,
deben comparecer las dos personas. Entonces, ya no es por mí ante mí, sino es solamente los dos numerales anteriores del 63. Entonces, el 3 va a ser ante mí y el primero va a ser por mí y ante mí. El primero lo redacto yo como notario y el 2 y el 3 es el 2, la comparecencia de la persona a cuyo favor está, y el 3 va a ser la comparecencia de todos los que intervinieron en el documento sin firma legalizada que se está protocolizando. A esto se refiere y la diapositiva también. Yo creo que ahorita lo vamos a hacer, no sé si lo hacemos ahorita o lo hacemos al final, pero yo creo, a ver qué más tiene. 64, sí, yo creo que ahorita lo vamos a hacer. Estamos con tiempo, sí. Impuesto, dice, convenio de la apostilla, dice, de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Apostillar, apostillemos los documentos, es decir, cuando estos documentos se hacían en línea, yo hice necesité mandar un par de documentos. Tenemos un poquito de familia por España, tenemos unos primos por allá y ellos están legalizándose para vivir allá, ¿verdad? Pues tiene muchos años de vivir allá. Y me cobraron, y como hay que decirlo solo rápido, la chica me cobró 200 quetzales. Eso sí, fue el lunes y el jueves ya tenía todo para mandarlo escaneado. No, PDF. Porque si ustedes mandan un documento, ustedes saben, ustedes que han viajado han de saber, si mandan un documento, se pagan como unos 500 euros para mandarlo en físico. Entonces ellos allá lo aceptan, por lo menos el lugar donde ellos están, lo aceptan escaneado. Y la chica me cobró 200 quetzales por cada una. Ahorita que tuve necesidad, ella me dijo, fíjese que no estoy haciendo ese trabajo porque está mala la página. Entonces me vengo, ¿verdad? Y voy a hacer el trámite a RENAP, la legalización de firma del registrador civil. Esto es para llevar el documento fuera de Guatemala. Y me cobraron 65 quetzales por cada certificación, más un timbre fiscal de 10 quetzales por cada certificación. Entonces me cobraron 75 quetzales por cada certificación. Pero yo fui a hacerlo, ¿verdad? Yo lo fui a hacer. Falta el apostillado, ¿verdad? Que eso es en relaciones exteriores. Ahí no cobran nada para que el documento se vaya de aquí con nosotros. Pero sí hay que llevar un timbre fiscal de a 10 quetzales por la firma del ministro, digo yo, de Relaciones Exteriores o quien haga sus veces ahí. No sé si ya cambiaron, ¿no? Cómo están cambiando. Entonces, el trámite sale en 85 quetzales de gastos. Y la chica me cobró 200 por cada uno. Ella tuvo una ganancia de 115 quetzales por cada certificación, muy poco. Ustedes no van a cobrar eso, ustedes cobren más, porque tiene su gasto, ¿verdad? Tiene su gasolina, tiene su tiempo, porque me voy a sentar más de una hora ahí a Renan para que me lo hiciera. Porque como estaba aquí en Guatemala, era más fácil que yo lo hiciera. Y más que todo por mi clase, para explicarles cómo es el tema de los documentos que se van fuera de Guatemala, ¿verdad? Y van a surtir efectos a otro país. Si nos mandan en físico, tiene un costo bastante elevado, porque yo quería mandarlo en físico, ¿verdad? Pero dijeron 500 euros el viaje, dijeron, mucho, mucho. Entonces dice la persona ya, no, a mí me lo reciben en PDF, dice. Entonces, ya están mandados en PDF, ¿verdad? Por supuesto que si van a otro país, pues van a Salvador, van a México, el costo es mucho menos, ¿verdad? Ustedes, estoy hablando de un lugar lejísimo, ¿verdad? Bueno, la misma diapositiva tiene otro temita por aquí, antes de llegar a la estructura del acta. La misma diapositiva tiene un poquito la ley del organismo judicial y en el artículo 37 lean conmigo. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de su código, de su ley del organismo judicial, establece y le da los lineamientos exactos de la protocolización de documentos provenientes del extranjero. ¿Verdad?
paso por paso y todavía les voy a decir qué pueden hacer en el extranjero. Están jovencitos, vayan a ejercer notariado al extranjero. Miren, que si les dan una subvisa de trabajo para ir a ejercer notariado en el extranjero, les va a ir muy bien. Yo tengo 3, 4 amigos que están por allá, están en Estados Unidos ejerciendo notariado y están también en embajada para ejercer el notariado en el extranjero. Es un poco más fácil obtener uno la visa, ¿verdad? Y yo tengo ganas, yo estoy con cuántos años de edad y quiero mi par de años irlo a hacer allá, porque no es difícil, es rápido y trabajo sí hay mucho. Requisitos de documentos extranjeros. Establece el artículo 37. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos, oigan paso por paso, si ustedes analizan los artículos, no se van a perder, ¿verdad? Al momento que ustedes hagan este documento en su bufete. Dice, si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español. Nosotros aquí en Guatemala tenemos oficinas completas de traductores jurados de diferentes idiomas. Es posible que en su bufete ustedes vayan a hacer un tema de estos y el idioma en el que está redactado el documento, nosotros no tengamos traductores de ese idioma, pero eso va a ser bastante eventual. Pero miren qué pasa cuando no tengamos traductores en ese idioma. Les cuento que los traductores que tenemos en Guatemala es un cobro bastante fuerte el que nos realizan a nosotros los notarios para traducir los documentos. Ya solo los traducen del inglés al español y ya el cobro es bastante, a excepción de un amiguito que está por aquí, por el centro comercial de la zona 4. No sé si todavía esté vivo. Eran 3 hermanos de apellido Cancinos, que hacen traducciones que todavía lo miran a uno con buenos ojos y todavía logran cobrarnos como 250 quetzales por cada hoja que traduce. Todavía los tenemos, no sé si están vivos todavía los 3, ¿verdad? Pero la traducción es cara. Yo hice una traducción de una sentencia al idioma inglés, de español al inglés, y me cobraron casi 3.500 por hoja. Y la sentencia tenía más de 40 hojas. Pagó muy bien el organismo judicial, ¿verdad? Dice, bajo juramento por traductor autorizado en la República, de no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de firmas. Hay un idioma que no recuerdo cuál es, de Nigeria creo que es el país que hablan un idioma que en determinado momento había necesidad de hacer una traducción de un documento que traía. Fue imposible, fue difícil, pero no imposible hacer esa traducción porque no teníamos traductores de ese idioma. No recuerdo ahorita cuál es el idioma, pero es de un país, una aldea, digo yo, de Nigeria. Yo le digo aldea como si le decimos nosotros aquí, aldea y finca, decimos nosotros municipio. Costó mucho. La ley del organismo judicial en ese su artículo 37 le da chance que si no hay traductor de ese idioma, pues lo podemos hacer con 2 personas que manejen directamente, ¿verdad? Miren el 38, pero que hablen y escriban, porque el tema aquí es que deben hablarlo perfectamente y lo deben escribir, porque recuerden que nosotros no lo hablamos. Y entonces tenemos que tener a 2 expertos, ¿verdad? Además de los requisitos indicados, dice en el artículo anterior, los poderes o mandatos, que fue lo que les hablé inicialmente cuando empezamos a platicar de esto, así como los documentos que proceda a inscribir, dice, en los registros públicos deberán ser protocolizados ante notario, nuestro tema, y las autoridades actuarán, dice, con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos, aquí dice en papel sellado, pero eso ya dijimos que no está vigente, ¿verdad? Dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. La interpretación de este 38 es que cuando el documento viene del extranjero,
rehacemos todo lo que dice el artículo 37, relaciones exteriores, traducción, y si es un mandato especial, son 2 quetzales de timbre fiscal, y si es un mandato general o judicial, judicial creo que no está dentro de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, no está grabado, ¿verdad? Pero si es un mandato especial son 2 quetzales, y es un mandato general son 10 quetzales. Entonces este 38 se refiere a que ese impuesto se lo colocamos al documento original, porque el documento original queda insertado dentro del protocolo y de él solo vamos a sacar nosotros fotocopia. Pero en el momento que lo debamos inscribir, debe ir el impuesto en el documento original, porque debe estar el impuesto en el documento original, porque cuando lo vamos a inscribir al documento original le sacamos fotocopia. Y si el registro mira que la fotocopia no lleva el impuesto, no lo va a rechazar. A esto se refiere el 38, a que el impuesto debe cubrirse en el documento original, pero el documento original queda insertado dentro de las hojas de papel protocolo y a ese solo le sacamos fotocopia. Miren que dice el siguiente párrafo, dice, al revisar los protocolos notariales, dice, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes, pero este es el momento de la revisión del protocolo, ¿verdad? En caso de que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes, para que se traigan de la cabeza al notario, ¿verdad? Que no cubrió que no cubrió el impuesto fiscal correspondiente en el documento original. A eso se refiere el artículo 38, clarísimo, ¿verdad? Miren el 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, dice, salvo que a juicio la autoridad correspondiente no hayan sido determinantes para resolver lo que se hará constar bajo su responsabilidad, si en el expediente de que se trate, y se dejará copia certificada. Dice, sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de las diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada. Pues esto tal vez se refiere un poquito a un juicio, ¿verdad? En donde yo tengo necesidad del documento original. Entonces, el secretario posiblemente del tribunal me podrá devolver los documentos originales, pero de eso dejará una razón asentada en el expediente, haciendo constar que queda una copia certificada y el documento original ha sido devuelto al interesado bajo contra entrega de documento de identificación, ¿verdad? Porque no se le puede dar el documento a cualquier persona, porque puede servir para hacer daño, ¿verdad? Pero dice que pero de ahí dice que en todo caso el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento con la debida forma. No siempre, porque el secretario de los tribunales tiene fe pública, tiene fe de lo que está sucediendo. Entonces, si él deja una copia certificada, con eso se puede seguir trabajando. Claro, esto depende del tipo del juicio del que estamos hablando. Vamos al 40, mire qué dice, ahí entran ustedes con su rol. Dice obligaciones notariales. Ustedes van a hacer un acta de protocolización de un matrimonio. Van a hacer un acta de protocolización de un documento entre A y B, con firma legalizada de que vamos a construir una pared. No lo vamos a protocolizar porque de repente que lo vamos a perder. Mejor lo protocolizamos. Van a hacer un documento, van a hacer una protocolización de esas que dice el Código de Comercio, parece que es un acta mercantil, no recuerdo cuál es. Van a hacer una protocolización de cualquier cosa aquí en Guatemala, pero de los documentos provenientes del extranjero, miren una obligación posterior que hay. Solo documentos provenientes del extranjero. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolo dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan
de acuerdo con esta ley. Cuando dice de acuerdo con esta ley, estamos hablando solamente de los documentos que establece el 38, provenientes del extranjero. Indicando, y cuando dice indicando la fecha, dice el lugar, es los datos que lleva el aviso, ¿verdad? Al director del archivo. Funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombres y apellidos de los otorgantes, dice, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de la protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso, dice el archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales, dice el archivo por orden alfabético de los otorgantes. Pero miren qué pasa si se les olvidó. La omisión de este aviso, dice, hará incurrir al notario una multa, que hoy todavía existe, de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial, artículo 37, su código notarial. De todas las protocolizaciones que se hagan, es obligación notarial cumplir con el artículo 37 de su código de notariado, porque se recuerdan que estamos haciendo el trabajo dentro del protocolo y esa protocolización lleva también un número cardinal. Eso lo saben porque todas las escrituras públicas que hagamos nosotros dentro del protocolo, actas de protocolación y razones de legalización de firma llevan un número correlativo ahí sin perderlo. Bueno, de ahí dice 41, impuesto de papel sellado y timbre. Dice, pero papel sellado, no, ¿verdad? Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero a su trámite, dice, cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponde, pero papel sellado ya no, ¿verdad? Usted, sino solamente el impuesto a que se refiere el documento que está ingresando al extranjero. Dice, aquí vamos a ver por orden interno internacional, 43, que es el que les interesa a ustedes. No es del tema un poquito, pero sí tiene un poquito de relación. Dice actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos de Guatemala, pero esto se refiere a los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos. Esto puede ser posiblemente que estemos trabajando en un consulado en el extranjero y que ostentemos los títulos de abogados y notarios, pero en este caso es notarios, ¿verdad? Asimismo, dice, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple. Miren que ni siquiera un renglón se refiere a este tema que yo inicialmente les dije. Dice, asimismo podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos. Ni siquiera es un renglón, pero mis estimados, ustedes sí pueden ejercer notariado en el extranjero. Si es en Estados Unidos, solo se hace un pago trimestral o semestral. Creo que es un pago que se hace a algún lugar de por allá. Les voy a averiguar a qué lugar para que se vaya. Y ustedes pueden ejercer notariado. Solamente que dice que podremos ejercer notariado, pero en papel simple, papel bond, ¿verdad? Protocolo no, ese no sale de aquí. Surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. O sea que lo hacemos allá, pero lo tenemos que traer a protocolizar. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38. No tienen validez, dice, ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones de las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional. Pero desde este artículo 44 solo les voy a agregar que cuando una persona guatemalteca contrae nupcias, por darles un ejemplo, con una persona extranjera y en el extranjero, se tiene que divorciar en el extranjero, ¿verdad? Con lo que establece la ley, esa sentencia. Así que aquí le llamamos sentencia, podré allá, no sé cómo le llaman, esa resolución del extranjero del divorcio tiene que sufrir pases legales allá. Y aquí con nosotros debe sufrir pases legales también, así como lo leímos en el artículo 38, para poderle ya decir a Renan que proceda a anotar el divorcio de esta persona guatemalteca con un extranjero en el extranjero.
Entonces sí, debe sufrir pases legales. La siguiente diapositiva dice, así ya nos vamos, dice al 64, y esto se refiere a cómo debemos hacer nosotros nuestra acta de protocolización. Primero dice número de orden del instrumento, lo que nos platicaba que tiene que tener número cardinal, lugar y fecha. 325, en la ciudad de Guatemala, el día, lugar. El día 1 de octubre del año 2022. Hoy 1 de octubre, Día del Niño. Nombres de los solicitantes. Depende. Si es 1, 2 o 3 del artículo 63. Si es el 1, por mí ante mí. Si es el 2, del interesado. Si es el 3, de todos los que comparecieron en el documento. 4. Mención del documento de diligencia indicando el número de hojas que contiene, el lugar que ocupan el protocolo según la foliación y los números que corresponden. Esto, yo no sé si les mandé una protocolización, ¿verdad? No sé si se las mandé. Pero si no se las mandé, voy a buscar una por aquí, se las voy a mandar. Esto se refiere, el 4 y el 5, el 4 en sí se refiere a que uno en el cuerpo del acta de protocolación o de la protocolización, uno dice, procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero suscrito entre A y B que se refiere así sucintamente a tal y tal cosa. Sucintamente, no todo va, sino qué razón tiene que lo inserte. Hago constar que el documento protocolizado pasa a ocupar los folios tales y tales, quedando entre las hojas del protocolo el número de orden tal y número de orden tal y número de registro tal y número de registro tal. Y de ahí el cumplimiento del numeral 5 del artículo 64 que dice fe de los solicitantes en su caso y la del notario. Esto también se refiere, esto en concordancia con el artículo 63, numerales 1, 2 y 3 de la forma en que comparecieron las personas a su protocolización. El artículo 65 únicamente se refiere a la cláusula de protocolización en una escritura pública y de esta el único ejemplo que me viene a la mente y que yo creo que está en el código es un contrato de obra con protocolización de planos. Esas son 2 en 1 y en el privado siempre les hacen ese chambre a ustedes preguntándoles eso, cuál es el instrumento público que es 2 en 1, dicen así, pero esto se refiere a el contrato de obra con protocolización de planos. Dice, cuando en una escritura pública se convenga en la protocolización de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contenrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. El ejemplo es únicamente con el del contrato de obra, ¿verdad? Lo voy a dar rapidito, el contrato de obra, porque todavía falta el libro. Y miren, me quedé en el código. El libro creo que no tiene mayor cosa. El contrato de obra dice, por ejemplo, ¿verdad? 1 en la ciudad de Guatemala, el día 1 de octubre del año 2022, ante mí, los nombres comparecen, ahí B, ¿verdad? Con todos sus datos de identificación. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y manifiestan que por el presente instrumento celebran contrato de obra de conformidad con las siguientes cláusulas. En la primera cláusula, pues yo hago ver que tengo tal terreno, tal finca, folilibro, que esté inscrito tal. En la segunda cláusula, pues yo le hago ver ahí en el documento de que estoy contratando a la persona para que me construya un bien inmueble, ¿verdad? En la tercera cláusula, con todos los detalles, en la segunda cláusula con todos los detalles, tantos metros de largo por tantos de ancho, tantos dormitorios, tantas salas, baños, azulejos, piso, zócalo, todo, todo, todo. Pero en la tercera cláusula o cuarta cláusula, depende, ¿verdad? Yo hago constar que en el inmueble se va a construir una casa de habitación o apartamentos o lo que sea, sobre la base del plano realizado por tal persona. Ahí está la cláusula, esta que estamos viendo del Código de Notariado, en donde se especifica lo relacionado con la protocolización de planos. Y en esa cláusula yo hago ver que los planos
se protocolizan y ocuparán los folios tales entre las hojas de protocolos tales y tales, número de orden tal y tal y número de registro tal y tal. A eso se refiere su artículo de su código de notariado que acabamos de leer, ¿verdad? 65, cuando se convenga la protocolización de planos. Entonces, ahí hay una interrupción también de la numeración de protocolo porque estoy insertando dentro de las hojas de protocolo una escritura tan grande que hice y estoy insertando la protocolización de planos. Protocolizaciones, dice la diapositiva, a favor de tomar en cuenta lo siguiente. Dice, vamos a ver qué es lo que quiere que tomemos en cuenta. El impuesto a cubrir en el extranjero, ya lo dije, ¿verdad? Poderes generales, la primera hoja del testimonio 10 y poderes especiales, la primera hoja 2. Pero eso es de los documentos provenientes del extranjero. En el documento original, en la primera hoja se ponen, dice. Timbres fiscales y papel sellado, artículo 16, numeral 2, dice, y para el 37 de su código notariado también está la ley del timbre forense y timbre notarial. Convenio de la apostilla, dice, su objetivo es el de certificar por medio de la apostilla que se estampa en el documento que este es una copia verdadera tomada del original, sustituyendo con ello el proceso de certificación en cadena que se venía utilizando en otros países, por el cual debía acudirse a las distintas autoridades para certificar un documento, dice. Muchas personas usan esta palabra como apostilla. Cuando van ustedes a querer sacar un carnetito para poder ir a dar una su vuelta por ahí, a todas las personas dicen, vamos a hacerle la apostilla. Así diciendo, ya les expliqué qué es. Vamos al libro entonces. Por último, estamos viendo el libro, pero antes yo veo si no hay algunas preguntas ahí de los compañeros. No les ha llegado la semana 13 de notaría. Yo las mandé todas. Pero si no les ha llegado, yo las busco por ahí. Hay un montón de mensajes. Vamos al libro entonces. Hoy terminamos viendo el libro y en el libro dice consideraciones preliminares. Aquí solo encuentran en la primera hoja, encuentran ustedes algunas alusiones en cuanto a nuestro tema. En la segunda hoja encuentran definiciones de las que yo ya les platiqué. La otra hoja, lo que platiqué en relación a la protocolización y protocolizaciones, y hay bastantito, yo quiero que me lean, por favor. El autor argentino 1 dice, Neri expresa con respecto a las palabras protocolización, ya lo que les dije, la cosa que aquí en Guatemala lo entendemos igual. Documentos que pueden protocolizarse, artículo 63, ya les analicé todo también, requisitos, estos requisitos se refieren lo que dijimos, va, número de orden, lugar y fecha, que más o menos les dicté un poquitito cuál es. Caso especial, dice, está bien regulado en el artículo 65, esto es el contrato de obra del ejemplo y la protocolización de planos. Aquí está regulado. Efectos, dice efectos. Aquí es preciso deslindar qué tipo de documento es el que se está protocolizando, ya que si se trata de un acta notarial de matrimonio autorizada por el mismo notario, no dudaremos de su contenido. Y sus efectos son plenos. Igualmente, si estamos protocolizando un documento emanado de un tribunal, dice, pues sí, ¿verdad? Una resolución judicial. Sin embargo, si se trata de un documento privado con o sin firmas legalizadas, el único efecto jurídico que produce es la fecha de cuando fue protocolizado, además de garantizar su perdurabilidad y reproducción. Mucho, dice, se ha comentado si protocolizar un documento privado que contiene un contrato que debió celebrarse en escritura pública y posteriormente se protocoliza, produce los efectos de escritura. Y no es así, lo que platiqué la partición, ¿verdad? Bueno, dice, recordemos que tenemos regulados los contratos solemnes de los cuales el requisito esencial de validez es que se otorguen en escritura pública. Mis niños, yo voy a descansar 10 minutos antes, ¿no? No hay preguntas. No hay. Todo está clarísimo, dicen los compañeros. Aquí está escribiendo un compañero. Más claro no canta un gallo, dice. Espero yo que sí. Eso lo entendió, ¿verdad? Porque los demás están interpretando. Yo voy a mandarles una protocolización.
Yo tengo un jovencito, yo creo que es entre semanas, que se llama Brando. Yo se lo voy a mandar a él, yo se lo mando desordenado y él me lo ordena, me apoya en eso. Le voy a mandar el documento y ya cuando esté bien ordenadito para que ustedes no se vayan a perder, ¿verdad? Y ya puedan saber cómo es una protocolización, examen final, entra mucho este tema, por lo tanto, deben analizarlo detalladamente. Cuídense mucho, pasen feliz tarde y que disfruten su día el niño con sus hijos, si se nos tienen hijos, ustedes mismos. Y nos vemos la próxima semana, nos vemos hasta la siguiente, porque la próxima tienen examen, ¿verdad? Cuídense mucho, saludos.